Bueno, con este video creo que te voy a sorprender, porque por el momento el más sorprendido soy yo. Quería probar un punto acerca de otro video que vi en internet. Me puse a hacer las averiguaciones y darle seguimiento a la información que se había compartido y me encontré con otras sorpresas que se las tengo que mostrar. Voy a tratar de hacer este video súper corto. Comencemos. Increíble. Vamos a ver. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se describen los orígenes de la iglesia. O sea, es el único libro en el Nuevo Testamento donde se habla de los relatos sobre el crecimiento que sufre la iglesia en, en la historia. Es decir, después de Jesús, como los discípulos de Jesús empiezan a tener discípulos, a compartir el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles enseñanzas de Jesús? Bueno, que la salvación no es por obras, que la salvación depende de Él, de la obra, su sacrificio es el único sacrificio con el estatus suficiente para alcanzar la salvación, que nosotros como humanos no podemos aportar nada, que Él tiene que venir y cambiar y transformar nuestra vida, y lo único que tenemos que hacer es crecer, es decir, que todo lo pone Él. Porque si el hombre tuviera que poner algo, entonces el sacrificio de Él en la cruz no sería suficiente. Entonces el hombre tendría que aportar. Y ya sabemos, porque también nos enseña la Biblia, que el hombre no tiene nada bueno que aportar. ¿Ok? Según los estándares de Dios. Según los estándares nuestros, posiblemente sí. Hay algunos buenos, más o menos, y otros malos. Según el estándar de Dios, todos somos malos. ¿Ok? Y no tenemos nada bueno que aportar. Por eso tuvo que venir el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Bueno, esa historia, aquí en Hechos, se describe este crecimiento de las enseñanzas de Jesús. Perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Ok? Entonces, yo llegué a leer en Hechos, en el versículo 16-11, algo que cualquiera pasaría por encima. Es decir, habla de 3 lugares con nombres extraños y nada más dice como algo histórico sobre una ruta. Dice, así que zarpando de Troas, que es un lugar, navegamos con rumbo directo a Samatrocia, que es una isla, y al día siguiente a Neápolis. ¿Okay? Nada más para ver si estábamos en lo correcto. Me vine a revisar todas las versiones de la Biblia, 2 Biblias católicas, la Reina Valera, la de 1909, que comparándolas todas, incluso con las de inglés, si leemos la traducción, son idénticas y lo que cambian son palabras. Por ejemplo, aquí dice, partimos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samatrocia, y en la otra dice, zarpando pues de Troas, fuimos rumbo directo a Samatrocia. ¿Ok? De este versículo me llaman varias cosas la atención, que marca un rumbo y dice que es directo a Samotracia. Samotracia es lo correcto. Saliendo de Troas, navegando con rumbo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis. O sea, les dio una dirección. En versículos previos, pues cuenta un poco la historia. Ellos querían ir a otros lugares y el Espíritu Santo dice que les dijo, no, ahí no, siga esta ruta. Y así es como llegan a Hechos 16:11. Incluso en la Biblia en inglés dice, we came with a straight course, o sea, en línea directa a Samotracia. Perfecto, ok, hasta ahí todo bien. Un poco también de historia. Sin embargo, nada más para darle un poco más de profundidad al tema, me fui a la página de internet catholic.net, busqué el mismo versículo, es decir, Hechos 16:11, y dice lo que ya leímos. Nos embarcamos en Troadé y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Vamos al mapa para ver a dónde está eso. Esta es la ruta. Aquí está Troadé. Se menciona Samotracia y se menciona Neápolis. Entonces aquí dibujé la posible ruta que hubiera seguido los discípulos que se embarcaron en este viaje. Dice que pasaron por Samotracia y llegaron a Neápolis. ¿Ok? Bueno, primero, ¿quiénes van en ese viaje? Importantísimo. Bueno, en ese viaje va el apóstol Pablo, va el apóstol Lucas y van 2 discípulos de ellos. Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo es nada más y nada menos un apóstol de Jesús
que escribió 14 libros del Nuevo Testamento y Lucas escribió 2. Es decir, en este viaje misionero van 16 libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. Más historia. ¿Qué hay en esos 16 libros del Nuevo Testamento? Todo lo que se conoce hasta el día de hoy de las enseñanzas de Jesús. De nuevo, la salvación es por medio de Jesucristo, no es por medio de obras. Dejen de intentar ser buenos. El hombre es malo por naturaleza porque viene de una raíz corruptible desde Adán. Ustedes la pueden barnizar de los colores que quieran, pero el corazón está torcido. Por eso es que Él promete entrar al corazón, transformarlo, convertirlo en un corazón de carne que Él pueda moldear y destruir el corazón de piedra. Y aceptándolo a Él como Salvador y Señor, o sea, como Dios, podemos entonces sí alcanzar el estatus necesario para convertirnos en hijos de Dios y no al contrario, porque las religiones nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Falso. En Juan 1:12 están las características necesarias que debemos de cumplir para convertirnos en hijos de Dios, y es aceptar a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Él derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Ok, hasta ahí todo bien. Un poco de historia. Entonces, ¿por qué es tan importante Hechos 16:11? No es importante, es sumamente relevante y es un cambio en la historia de la humanidad para siempre. En este viaje, donde van 16 libros de la Biblia, va Pablo y Lucas y llegan a Neápolis. Cuando pusieron los pies aquí, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que la palabra de Dios entra a Europa. 16 libros de la Biblia llegan a Neápolis en Hechos 16:11. ¿Ok? Y wow, ok. A partir de ahí, la palabra del Señor es predicada en toda Europa. Pero Dios tenía todavía otros planes y aquí es donde comienza lo bueno. Hasta aquí solo les he contado la historia de quién es, en dónde está, en Hechos 16:11 y listo, todo bien. Pero dice que en línea directa. Entonces, yo hice una línea desde Troadé, Samatrocia y Neápolis. Y si hiciera una línea del ancho de la isla, toca los 3 puntos. Entonces tiene razón quien escribe, que es Pablo, que dice que en línea, si hicieron una línea directa entre Samatrocia y Neápolis, okay, si hiciéramos una línea así, abarcaría los 3 lugares. Entonces sí es una línea directa. Entonces alguien fue más allá y quiso ver a dónde terminaba la línea. Pues curiosamente, si seguimos esta línea recta en el Google Earth, directo, 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 atraviesa toda Europa. ¿Sí? Luxemburgo llega a Londres. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de que llegue a Londres? Que ya sabemos que también el Evangelio fue predicado ahí. Otra cosa que me voló la cabeza. Miren. En 1611 se publica por primera vez en la historia la Biblia de King James. Que esta es para muchos la Biblia más exacta, letra por letra o texto por texto con el original. Es la Biblia más vendida en la historia de la humanidad. Para los de habla hispana es la Reina Valera. Y esto abrió las puertas al Evangelio por medio del idioma universal de la época, el inglés. Pero bueno, ¿qué dice 1600? ¿Por qué es relevante el año 1611? Porque esta vaina está escrita en Hechos 16:11. Esto es como un chiste de Dios diciendo, ¿saben qué? La ruta que le di a mis apóstoles va a llegar en línea directa. Cuando se escriba la Biblia y alguien le ponga los números y quiera jugar de vivo diciendo que alguien acomodó esto, yo me voy a burlar de su sabiduría. Y en el 2024 alguien va a seguir la línea directa y se va a dar cuenta que va a llegar a Londres donde en el año 1611 yo dejé estipulado que se escribiera o se imprimiera la Biblia
que iba a ser la más vendida en la historia de la humanidad. ¿Ok? Hasta ahí yo estaba como, ok, wow, pero solo estamos comenzando. Yo dije, bueno, ¿y si esa es la línea de Samatrocia? ¿Qué pasa hacia atrás? Para el dolor de mis compatriotas, la línea no termina en Costa Rica, pero vamos a ver a dónde termina. ¿A dónde creen ustedes que puede llegar una línea directa desde una orden divina de seguir una línea directa según el versículo que para muchos no nos decía nada, lo hemos leído miles de veces y solo decía 3 lugares extraños en Hechos 16:11? No solo llega a Jerusalén, que eso de por sí ya es de impacto. ¿Saben a dónde llega? Que lo diga el Google. Que lo diga el Google. Falta. ¿Saben qué es eso? El templo. El templo de la ciudad de David. ¿Saben qué había ahí? El arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos, las primeras leyes de Dios para el hombre. Como diciéndonos, ¿saben qué? Les voy a confirmar esto de forma tal que no haya forma de negarlo. Nos da las tablas de la ley en línea directa, atravesando miles de kilómetros, según una orden de una dirección que dice Pablo que fue del Espíritu Santo, seguir una línea directa desde este puerto, pasando por Samatrocia, para llevar la Biblia por primera vez a Europa, para que un día fuera predicada por todo el mundo gracias a la impresión que se hizo en 1611 en Londres, Inglaterra. ¿Qué? Pero esta que sigue es de, como dice la Biblia, decir Dios, hay un creador, hay un Dios que todo lo hace, y hay un Dios que, wow. Pero un momento, este es como el chiste más grande. Vean, resulta que me voy a ver la famosa isla de Samotracia. Y en la isla de Samotracia leo aquí en Wikipedia, toda esta información la pueden buscar. Está en Wikipedia y la busqué obviamente en otros lugares para confirmarlo. Por ejemplo, Samotracia dice que funcionaba para los marinos de la época como un punto de referencia, ¿verdad? Se ve en el mapa. Curiosamente, Pablo no menciona una isla más grande que ellos tienen que bordear, saliendo del puerto de Troade, nombra Samotracia, porque parecía que Samotracia era un punto de referencia hacia la dirección que ellos enviaban, que ellos seguían, ¿ok? Bueno, pues resulta que sigo leyendo y yo quería ver si estábamos hablando del mismo lugar, y sí, la historia dice aquí, el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero zarpó de Troade a Samotracia y pasó una noche aquí de camino a otro lugar en el que iba. Perfecto, sigo leyendo y aquí es donde, bueno, lo voy a leer. Topografía. Las costas son bajas y arenosas, pero en el interior de las montañas alcanzan los 1611 metros sobre el nivel del mar. 1611. Hechos 11:16. 1611, año en el que se publica la Biblia en Inglaterra, de King James, la más vendida en el mundo, la más reproducida en la historia. 1600 metros sobre el nivel del mar.
pero los metros no se habían inventado. Entonces me fui a buscar, la primera implementación del sistema métrico digital, del sistema métrico, se produjo en 1799, durante la Revolución Francesa. Porque aquí dice que las medidas eran tan malas que surgió la necesidad de sustituirlas y homologarlas con el sistema métrico. ¿Ok? Entonces yo digo, ¿qué? O sea, Dios sabía que cuando alguien midiera esta vaina en metros, después de que se inventó el metro, iba a medir 1611, que iba a coincidir la altura de la montaña con el año en el que la Biblia iba a ser impresa en Londres para ser anunciada por todo el mundo y que quedara en Hechos 11:16 como referencia y como me imagino yo a Dios haciendo un poco de chiste, diciendo, los voy a sorprender con algo que el hombre no puede imitar ni negar, porque no habrá quien diga que es una casualidad que ese monte mida 1611 y que seguro algún sacerdote, algún padre o algún cristiano se fue con pico y pala hasta que quedara exacto en 1611, ¿verdad? No habrá quien. Pero les tengo una noticia. Cuando leí este versículo y pude ver esto, me acordé de este otro versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que los siervos de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces él deja, y estoy seguro que esta no es la única, porque ya he visto otra gente que ha encontrado otras. Estoy seguro que cada versículo de la Biblia, su punto, su coma, diga nombres, nombres de personas, nombres de ciudades que uno lee por encima y uno dice, ¿qué está diciendo acá? No entiendo. Estoy seguro que cuando podamos ver la altura, la profundidad, la altitud y la anchura del poder de Dios, van a salir tantas maravillas como estas. Y me acordé entonces ahí sí de otro versículo. Y es curioso porque este versículo es de Isaías 46, 9, 10. Isaías del Antiguo Testamento, no existía Jesús, no existía el Nuevo Testamento, por supuesto que no existían los apóstoles y menos Hechos, el libro de los Hechos. Y dicen, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Si nosotros volvemos a ver atrás, vemos ese viaje de Pablo como algo de una cosa pasada, de antaño. Pero él dice, ojo, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Ya él sabía y lo sabe todo. Ya sabía que un día esto lo íbamos a ver. Ya sabía que iba a coincidir el año de la publicación de la Biblia con el versículo de Hechos que habla de la incursión de la Biblia a Europa y al mundo. Ya sabía que en una línea directa nos iba a llevar al templo de Jerusalén, donde estaba el arca del pacto y las primeras tablas de la ley.